El bullying o acoso escolar se refiere al maltrato psicológico, físico o verbal sufrido por niños y jóvenes que son maltratados con crueldad por otros niños, teniendo con fin de intimidarlos, asustarlos, dañarlos y que el acosador obtenga alguna ventaja por su bullying. La víctima del bullying en la mayoría de los casos es excluida de la sociedad debido al constante abuso verbal, físico y mental que recibe él mismo. Se puede dar tanto en el ámbito escolar como a través de las redes sociales. A esto se le conoce como ciberbullying. El bullying es una auténtica lacra social y uno de los principales problemas con gran frecuencia y graves consecuencias a los que se tienen que enfrentar maestros, alumnos, padres y en general toda la comunidad educativa. Los casos de bullying afectan el sistema de enseñanza que pierde calidad y confianza y empobrece nuestro sistema de valores. Pero sin duda, quien más sufre con una situación de este tipo es la propia víctima. El sentimiento de humillación y las secuelas físicas y psicológicas pueden derivar en fracaso escolar y en depresiones u otras enfermedades, que ocasiones acompañan a la persona durante toda su vida. Este tipo de bullying que hoy en día denominamos la mayoría de actos de este tipo es denominado emocional. Generalmente se da en la aula de clase y en el patio de juegos de las escuelas. Las víctimas son niños y niñas, usualmente entrando en plena adolescencia. Es apenas mayor la cantidad de víctimas mujeres de este tipo de acoso. Tipos de bullying. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de bullying. Vamos a mencionarlo. Bloqueo social, hostigamiento, manipulación del entorno, coacción y exclusión social. Bien, ahora vamos a definir cada uno de ellos. El bloqueo social es el acosador tiene como objetivo bloquear a la víctima en el ámbito social. Busca la marginación y el aislamiento de la sociedad. Algunos ejemplos de esta conducta son el impedimento del habla hacia la víctima, prohibirle jugar en el grupo con los demás niños y otras conductas que intentan romper las relaciones sociales que el niño podría llegar a formar. Hacer llorar a la víctima mediante situaciones de acoso también entra en este tipo de bullying. Los acosadores tratan de presentar a la víctima ante los demás como débil, indefenso, estúpido, sin dignidad y etcétera. Cuando el niño o la niña llora, se desencadena lo que se conoce como mecanismo de chivo expiatorio. Vamos a definir el hostigamiento. Dentro de este grupo se encuentran las faltas de respeto, el desprecio hacia el niño y la constante necesidad de denigrar su persona y su dignidad. Algunos ejemplos típicos son morfar, menospreciar, ridiculizar, ser cruel, imitaciones de forma de burla, entre otros. La manipulación de entorno. El acosador busca poner a otros en contra del niño. Distorsiona su imagen para convencer a los demás del rechazo. Hacen quedar al niño con una imagen errónea de lo que es. Lo presentan como algo negativo, inferior e inventan cosas que la víctima no ha hecho o no ha dicho, solo para ponerlo en su contra. Son muchos los niños que se suman a esta iniciativa, inclusive de forma involuntaria, suponiendo que el niño merece el acoso que está sufriendo. La coacción busca que el acosado accione en contra de su voluntad. Esto logra el total control de la víctima por parte del acosador. La exclusión social es el conjunto de la conducta del tú no.
El acosador se encarga de ingeniar al niño para que se excluya de manera total toda su participación en la sociedad. Lo aísla, lo prohíbe su expresión y participación en los juegos escolares. Ahora vamos a hablar sobre las respuestas psicofisiológicas. Es la experiencia de ser víctima del bullying. Se asocia con una baja autoestima, elevados niveles de ansiedad y estrés, así como una baja satisfacción con la vida y consecuencia un alto grado de infelicidad. Oñate y Piñén en el 2007 observaron que las consecuencias psicológicas y clínicas de ser víctima de violencia y acoso escolar más frecuentes son las siguientes: autoestima pobre y autoimagen negativa, enfermedades psicosomáticas o somatizaciones, sintomatología depresiva, incremento notable de la ansiedad y estrés, sentimiento de autodepresión. Para profundizar un poco más, vamos a agregarle que las respuestas psicofisiológicas en este escenario es uno de los problemas que más nos preocupa en el personal educativo, así como en las familias y profesionales de la intervención. Es la violencia escolar y en particular el acoso escolar o bullying. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso internacional o de la fuerza o el del poder físico, de hecho, con más amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que acuse o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, destacando la intencionalidad y el poder como los elementos fundamentales que definen una conducta con violencia y la distinguen de otros actos accidentales que producen daños en el individuo. El estrés y la ansiedad sufrida en niños y adolescentes en estas circunstancias pueden empeorecer y perpetuarse a lo largo de los años. Si no se intervienen a tiempo y con las técnicas adecuadas, puede causar muchas consecuencias. En SACIA se aplicó uno de los métodos registrados como obra científica, basado en un entrenamiento psicofisiológico adaptado al niño o adolescente, mediante técnicas de biofeedback, permitiendo el control del estrés y la ansiedad derivados del acoso escolar, mejorando síntomas asociados con el autoestima, autoimagen y somatizaciones. Además se combinaron tratamientos con técnicas de entrenamiento cognitivo y neurofeedback, que permiten también la mejora cognitiva, aumentando la concentración y atención, junto con mejoras en las habilidades sociales, confianza y aumento de la capacidad de afrontamiento de los problemas del día a día que hoy vemos, que hoy encontramos. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre las manifestaciones fisiológicas y psicológicas. Las manifestaciones fisiológicas que encontramos fisiológicas son físicas, que es pegar, empujar, patear y agredir con objetos. También encontramos las verbales, se refiere a las ofensas verbales tales como los insultos y los apodos, por ejemplo, resaltar defectos físicos, menospreciar en público, criticar, entre otros. En las manifestaciones psicológicas encontramos son aquellas acciones que dañan el autoestima del individuo y fomenta su sensación de temor. Por ejemplo, reírse de él o de ella, ignorar, amenazar para acusar miedo, amenazar con objetos, hacer gestos,
contra mentiras o falsos rumores sobre él o ella, enviar notas hirientes y tratar de convencer a los demás para que no se relacionen con él o ella. También se encontramos los sociales, que pretenden aislar a las víctimas del resto de grupos y compañeros. Por ejemplo, no dejarlo participar, ignorarlo completamente, excluirlo de actividades, a propósito, obligarlos a hacer cosas que él realmente no desee. También encontramos otras manifestaciones del bullying, que es esconder, robar o dañar las pertenencias de las víctimas. Para agregar un poco más sobre las manifestaciones fisiológicas y psicológicas, podemos decir que es la exposición que sufre un niño o daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro o de un grupo de ellos. Cuando acude al colegio, el acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio material o no. Mientras que el acosado se siente indefenso y puede desarrollar una serie de problemas psicológicos que afectan diariamente a su salud o incluso en situaciones extremas, proporciona que quiera hasta acabar con su vida mediante el suicidio.